Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Un día, yo decía, es un día que todos tenemos que estar de acuerdo. Y escucho acá mucha chicana política, mucho. ¿Cuándo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Cuándo se va a empezar a trabajar seriamente en una realidad que nos está llevando puestos a todos, no? El tema de las víctimas se empezó a trabajar ya en la provincia de Buenos Aires. O sea, incluso desde el comienzo de nuestra gestión, la gobernadora ha indicado que la víctima se ponga en el centro del proceso penal. Y esto ha sido una decisión estratégica concreta, una decisión política, y ya hay 2 proyectos de ley que enviamos a la legislatura para que la víctima sea convocada en todas las audiencias donde se van a resolver cuestiones importantes, y también en la ejecución penal, que esto es inédito a nivel nacional, es decir, no existe ninguna legislación ni en ninguna provincia que antes de una prisión preventiva, de una libertad condicional o de salidas transitorias, la víctima tenga que ser citada para que opine, para que sea informada respecto de esa decisión por parte del juez. Estos son 2 proyectos concretos que la gobernadora ya ha enviado a la legislatura y que de hecho forman parte de todo un paquete que intenta decidir que en el futuro, en la provincia de Buenos Aires, exista un derecho penal enfocado en la víctima. ¿Cuál es la situación, Gran decisión estratégica. la realidad de las cárceles de hoy? No, la situación de las cárceles está en vías de resolución, algunas temáticas y otras, con toda responsabilidad tenemos que decir que no lo vamos a poder resolver. Pero me parece que es muy importante plantear este tema. Las cárceles tienen que estar integradas en el sistema de seguridad. ¿Por qué? Y porque en la medida de que nosotros no logremos que las personas se reincorporen a la vida social, pasa lo que pasa hoy. Casi el 50% de las personas que salen de nuestras cárceles vuelven a ingresar. Es decir, que hay un fracaso del trabajo en cárceles, de la educación en cárceles. Más viejo, se sabe de toda la vida eso. ¿Y por qué nunca se ha trabajado? Porque hace 100 años que no se trabaja en las cárceles. Porque las cárceles que he recorrido últimamente son del siglo XIX, que son las que tenemos en la provincia de Buenos Aires. 1880, 1877, 1909, 1929. ¿Cuáles son las políticas para que no lleguen a Las políticas para que no lleguen, para que se den esa situación? Primero, es lograr que además de la pena de la libertad, que es la pena que corresponde, no se agreguen penas en el cuerpo. Y esto estamos trabajando para que exista una comida adecuada, que existan medicamentos, que exista salud, y luego programas de trabajo y programas de educación. Cuando llegamos estaban todos los talleres cerrados. Los talleres de chapa y pintura y de mecánica, sobre 51 talleres, solo 14 hay abiertos. 18 fábricas textiles estaban cerradas. Bueno, los motivos hay que preguntárselo a los que administraron con anterioridad el servicio penitenciario. Es decir, nosotros vamos a abrir, y de hecho ya estamos trabajando en la compra de máquinas para reactivar todos los talleres y para lograr también que exista educación en cárceles, pero una educación como corresponde. ¿Sabe qué nos encontramos? Por ejemplo, que el sistema educativo dentro de las cárceles es igual que afuera. Es decir, para que se entienda como un ejemplo, lo cual es una locura. Es decir, para que se entienda como un ejemplo, una persona que llega a la cárcel y está condenada a 3 años y le dicen, bueno, ¿y usted cuántos años estuvo en el colegio? Y yo dice, tengo 2º grado. Ok, entonces está 3 años y tiene 3º, 4º y 5º. Es decir, sigue sin completar el secundario, no tiene un programa que incluso existe para los chicos que están en la base Marambio o en las escuelas rurales, en el cual hay programas en los cuales están todos integrados y se reciben de algo. Bueno, es una problemática que estamos en todos los casos tratando. No, yo le quería preguntar al ministro Ferrari por qué habla de la gestión anterior y del desastre que han dejado, siendo usted asesor general de la gobernación de Scioli. ¿Por qué no le preguntó a Casal por qué no construyó más cárceles y no hizo, digamos, y no ejecutó las partidas y dejó de semejante desastre? Digo, porque usted habla como si no formara parte. Me gustaría saber su respuesta. Porque no formaba parte de esa gestión. Era solamente asesor general de gobierno, que es una función de dictaminar sobre algunos casos y algunos expedientes. Por ejemplo, del servicio penitenciario podría ser. No, dictaminar en casos solamente en aquellos casos en los cuales eran remitidos expedientes, con el fin de ver si estaban encuadrados jurídicamente y solo jurídicamente esos expedientes. Nada más, esa era la única función que tenía, que es una función estrictamente jurídica. ¿Era asesor del gobernador Scioli? No, se llama asesor general de gobierno, pero es solamente dictamina sobre cuestiones jurídicas y establece un marco legal y un marco jurídico, y es un caso que está destinado a la oposición, como en todos aquellos sistemas de control. Es un organismo de control, Gustavo. En la campaña de Scioli iba a ser usted titular. Scioli era presidente, trascendió que iba a ser titular de la CIDE, o sea que parecía que estaba encuadrado dentro de su campaña. Es importante que le hablemos con honestidad a la gente, pues si no pareciera que la clase política, que nos debe algunas explicaciones durante mucho tiempo, hace borrón y cambia la camiseta de acuerdo a lo que conviene, ¿no? Me parece que es importante que le cuente que formó parte del gobierno de Scioli. Le he explicado respeto a los bonaerenses.
Ministro, ¿y qué siente cuando ve a un personaje como Yarvide? Que el Consejo de Magistratura de la provincia es un caso de un juez federal, ¿no? Pero obviamente hay casos en la provincia de Buenos Aires que también merecen todo tipo de sanción y merecen obviamente ser... Tú como un paradigma de la justicia, ¿no? De una época. Hay casos realmente que son que evidencian que los jury o que los jurados de enjuiciamiento no están cumpliendo con el rol que les compete. En la provincia estamos tratando de trabajar para poder lograr una readecuación de los tiempos, porque también no es posible que un caso se mantenga abierto para un juez y que lo tengan condicionado durante una cantidad de años sin resolución. Y esta es una realidad que ocurre todos los días. Por eso también vamos a modificar el sistema de enjuiciamiento y el sistema de selección de magistrados, que es una deuda pendiente por parte de la sociedad también de ver de qué forma se eligen los magistrados. Eso es algo que luego nos quejamos de la puerta giratoria, que son una cantidad de decisiones que no solamente son judiciales, sino también legislativas. Se está cayendo mucho sobre los jueces con el tema de la puerta giratoria. Me parece muy importante también plantear que a veces los jueces están condicionados por la ley. Y me parece determinante que nosotros presionemos a los legisladores, o presionar es una palabra que no corresponde, podemos decir, tratemos de trabajar y de aconsejar a los legisladores, que de hecho cambien, por ejemplo, el sistema de prisión preventiva. Hoy la prisión preventiva en general solamente se da si hay peligro de fuga o de alguien que pueda entorpecer una causa judicial. Es fundamental que se agregue como condición para la prisión preventiva la gravedad del delito. No es cualquier delito el que se pueda cometer que pueda permitir que haya prisión preventiva, y también si la persona puede volver a delinquir. Me parece que esas son medidas contra la puerta giratoria que son determinantes. Y después los recursos. En la provincia de Buenos Aires se pueden recursar 4 veces, se puede... No, lo que digo es que a veces la plata tira más. Yo coincido con vos en todo lo que decís de reformar el código, pero porque Ollarvide no es el único. Si nosotros creemos que Ollarvide es el estereotipo del juez corrupto, no hay ninguna duda. Total, sí. No hay ninguna duda. Pero, por ejemplo, Freiler, un juez que se está empezando a hablar ahora, que no es juez federal, es juez de cámara, que era el jefe de los jueces que están abajo, que es de la primera instancia, ¿no? Freiler gana 85.000 pesos por mes. Y el tipo en 3 años compró una mansión de 1.200 metros enfrente a la Quinta Olivos, zona super mega exclusiva, un departamento en Pinamar, un lote de 4.000 metros en Necochea, un coupé Mercedes-Benz, 2 Mercedes-Benz de colección, un yate, una moto de agua, con 85.000 pesos por mes, multimega millonario. Y casualmente todas las causas sensibles para el gobierno anterior las volteaba. Entonces, me parece que hay que empezar a ver que hay una correlación entre jueces que se hicieron mega millonarios como Yarvide o como Freiler y cómo terminan dictaminando. Y eso es una función que el Consejo de la Magistratura lo tiene que evaluar, es evidente. Claro, lo que pasa es que ¿cuándo? Y bueno, ese es el problema. El problema es que se dilaten las causas y que no existan términos para resolverlo. Porque si no quedan, como digo, esas carpetas abiertas en un cajón y es un sistema de condicionamiento de los jueces. Bueno, también mantener causas ahora, abiertas. En el caso de Ollarvide, por ejemplo, pueden actuar de oficio, y de hecho lo está haciendo el fiscal Campagnoli. Y lo que pasa es que hay dos aspectos. Yo coincido con Johnny. Por un lado, las denuncias que tienen que ver con su enriquecimiento patrimonial, la investigación por enriquecimiento ilícito, y otras las decisiones judiciales. Ollarvide, muy poco tiempo atrás, mandó frenar el allanamiento a una financiera por orden del número 2 del IUCI, del secretario de Legal y Técnica, que en ese momento era Carlos Zanini. O sea, estas cosas pasaron, además de lo que ya se conoce, el sobreseimiento del matrimonio Kirchner por enriquecimiento ilícito. Ahora Campagnoli, por ejemplo, lo que hizo con el caso del doctor Ollarvide fue ir a los lugares emblemáticos donde Ollarvide iba, por ejemplo, la parrilla del Mirasol de Puerto Madero. Campagnoli lo que hizo fue interrogar al personal que lo atendía y contaron que él tenía allí un apartado detrás de un cortinado donde solía tener reuniones y almuerzos y demás. Sí, y pagaba. Había llevado candelabro, candelabro, obras de arte. Ahora, es importante cómo vamos a elegir a los jueces que vengan. Si ya no es solamente aquellos que de alguna manera son enjuiciados y se van o se tienen que ir, sino también cómo seleccionamos a los nuevos magistrados. Es importante que exista orden de mérito, que exista un sistema de examen distinto al que existe en la actualidad. ¿Y cómo los controlan, Gustavo? ¿Cómo se los controla? Porque si llegás a ese patrimonio brutal, alguien lo controló. Pero por eso digo, entonces, ¿cómo se eligen y cómo se controlan? Exacto. Si no estamos siempre resolviendo sobre cómo se los saca de circulación. Sí, Luis, por favor. Vos hablás de las cárceles y yo recordaba que Sierra Chica la creó el general Roca como una avanzada para el desierto. Claro. En Azul pasó lo mismo, son todas avanzadas contra la lucha de los indios y quedaron. Ahora,
Entran 1.600 presos o 1.200 presos nuevos por año, ¿no? A la 2.200 por año. Es más de un presidio por año de presos nuevos. Sí, más de un presidio grande de 1.500. De un presidio grande, porque claro. son 2.200 por año con una tasa de recambio de 600. Tenés que construir para que no haya esta sobrepoblación? Y después de 16 años que no se construye una cárcel de 1.500, uno debería ir, por lo menos, ir construyendo una de 1.500 cada año para los nuevos. Pero como vos tenés una sobrepoblación de aproximadamente 9.000, ¿cómo se hace para recuperar 5 esa cárceles cantidad? necesitas. No hay manera. 5 cárceles grandes. Sale $1,500,000 hacer una cárcel. Una cárcel cuesta... ¿1,5 millones? Claro, más o menos... Pero lo más caro... 500 millones de dólares. No, perdón, pero lo más caro no es la cárcel. Hay sueldos, víveres, o sea, la cárcel es lo más barato. Recuperar, lo que metés adentro. Luis, vos conocés bien este sistema. La verdad es que recuperar esta cantidad de cárceles hoy en la provincia de Buenos Aires supone menos hospital y menos escuela. Claro. A ver, ¿cuánto te cuesta? A ver, necesitamos un preso cárceles. cuesta 30.000 pesos por mes a cada habitante, ojo. Ayer le hacía esta pregunta a un invitado y se la quiero hacer a usted, ministro. ¿Quién tiene poder real en la Argentina hoy? Bueno, hoy se percibió que la gente tiene poder real y que de hecho una cantidad de exigencias de la gente están siendo receptadas por la clase política, lo cual me parece muy importante. De hecho hay una presión social que está movilizando muchas voluntades, moviliza voluntades en los medios de comunicación que también tienen poder real y vaya si lo tienen, y por supuesto están movilizando también en la política, en los legisladores y en los jueces, porque también muchos jueces se están movilizando en esta última época como quizá no lo hicieron en otros momentos. Por lo tanto, me parece que esta presión, esta decisión que ha tomado la gente de manifestar y de empezar a plantear una cantidad de cosas importantes. Y por supuesto que los medios lo tienen. Y desde ya debería tenerlo cada vez más aquellos que tienen una responsabilidad política y que corresponde asumirla. Nosotros, de hecho, cuando manifiesto con toda claridad que hay una cantidad de cuestiones que no vamos a poder resolver, es una manera diferente de plantear la política también, porque en verdad estamos sosteniendo con toda responsabilidad qué es lo que se puede modificar y qué es lo que no se puede modificar. Recuperar lo que decía Luis, tantos años sin construcción de cárceles, bueno, es imposible, es una irresponsabilidad plantearlo. Pero creo entonces que el poder concreto está en la gente y la gente lo está ejerciendo. Le puedo preguntar a Gustavo, ¿cuánto? Porque decimos, está todo colapsado, las cárceles son una vergüenza, tampoco esto justifica que como la cárcel está mal, el preso tiene que estar afuera y seguir matando, seguir robando, seguir violando, como decía el doctor Zaffaroni. ¿Cuánto nos cuesta cada preso promedio a los que vivimos afuera y pagamos, cada 10 mangos que ganamos los argentinos, 4 pagamos de impuestos? Y está incluido el servicio penitenciario, los presos y toda la historia. Primero, que los presos le cuesten a la ciudadanía en la medida que se los pueda recuperar, es algo lógico. Obvio, y que no estén libres para matar, claro, violar. Ese es el punto. Obvio. Ahora, también es verdad que ha cambiado bastante el sistema dentro de los controles que existen dentro de las cárceles. No es que los presos salen todos los días o que existen sistemas en los cuales se sale a robar o lo que fuere. Lo que suele ocurrir en muchos casos es que la puerta giratoria no se da cuando ingresaron ya en el penal, claro, sino cuando están en el marco de las comisarías. Claro. Es otro problema gravísimo. Hoy se cumplió el récord de presos en comisarías. Hoy hubo 2.800 presos en comisarías, lo cual es una verdadera catástrofe, podemos decirlo, porque en rigor tampoco se los puede llevar a los penales porque no hay lugar en los penales. Entonces tenés las comisarías colapsadas, con un sistema en el cual es muy difícil poder controlarlos, y tenés los penales colapsados. Entonces esta es una realidad que hay que atender. Ahora, aquí es donde se expresa con toda claridad la necesidad de que a la provincia de Buenos Aires le devuelvan los puntos de coparticipación. Es decir, claro, que lo que ha planteado la gobernadora a la Corte Suprema se llegue a dar en la realidad, porque si no es imposible mejorar las cárceles, construir lo que se necesita, porque hoy, como lo dije hace un minuto, construir más cárceles es menos escuela o menos hospitales. Hay que decidir estratégicamente como sociedad, ¿qué queremos? ¿Queremos más cárceles? Ferrari, ¿queremos mejores hospitales? Ferrari, 1.000 presos no le cuestan a la gente 400 millones de pesos por año, más o menos, entre vigilancia, alimentos, que 1.000 presos. 1.500. Son 400 millones de... Sí. ¿Cuánto cuestan los presos? ¿Cuánto cuestan los presos por año? Más o menos por año entre 1.000 a 1.500 presos, sí, digamos, es lo que puede costar. 400 millones a 500 de pesos. millones. Cada 1.500 presos. Pero
eso en la medida que cumpla con el rol que le compete, que es el de poder lograr reinstalar a esos presos en la vida social, bueno, no es ni barato ni caro. El tema es que vuelven. El problema que tenemos hoy es que casi el 50% vuelve a ingresar en el sistema. Entonces es caro, Gustavo. Pero por supuesto. Hoy es caro. ¿Y le seguimos pagando el sueldo que en un momento hubo un escándalo? No. Allá, en la provincia de Buenos Aires lo que se ha establecido es que aquellos que están en un régimen de trabajo, cuyo producido puede ser entregado en la sociedad, reciban un peculio, y es lo que corresponde, porque todo trabajo tiene que ser remunerado. Por ejemplo, la cárcel de Mercedes, desde hace un mes, lo que hace es reparte el pan para todas las escuelas públicas de Mercedes. Lo hacen los presos, con curso de manipulación de alimentos, con controles bromatológicos, etcétera. Esos presos reciben un dinero que de hecho les puede permitir tener un peculio también para poder afrontar unos meses mientras consiguen trabajo cuando se van. Esta es una realidad que es imprescindible también. Pero eso no significa que haya... ¿Perdón? El tema del trabajo es claro. Efectivamente, todos aquellos que son actores sociales, todo malo no pueden tener, así que probablemente alguna cuestión, y evidentemente si hay excesos, también hay que trabajar sobre eso. Eso me parece que es muy importante, ¿no? Cualquier exceso tiene que ser controlado. Respecto de lo que decías de que en estos días también se plantea el tema de mano dura. A ver, vos sí que estamos al aire, sí. Que ese sí es un debate muy importante para dar, porque me parece que la solución tampoco es irse al otro extremo en el tema penal, que sería cometer un gravísimo error, ¿no? El pensar que la solución podría venir, pasar de un garantismo abolicionista a la mano dura, de subir y aumentar todas las penas, de bajar la edad de punibilidad, etcétera. Lo que me parece que es el punto central que tiene que ocurrir en el derecho penal argentino es que las penas se cumplan. Ese es el punto. La calidad del sistema va a ser determinante y me parece que algunas modificaciones deben darse. Por ejemplo, me parece, es una opinión personal, pero yo creo que el que comete un homicidio tiene que cumplir la pena completa. Y este es un punto central, es un debate para dar en el ámbito del derecho penal. Es lo que se pide de hecho en la marcha hoy. Esto es clave, me parece que es central. En el caso del homicidio, y por supuesto cambiar determinadas cuestiones que tienen que ver con apelaciones que no terminan nunca, libertades que se dan, pero volver a un sistema de mano dura quizá es un error tan grave como el abolicionismo. Nadie pidió eso igual, ¿eh? Muchas gracias, ministro, por haber estado. Muchas gracias por haber estado con nosotros.